Bien, alumnos del Colegio San Juan Bosco, les doy la bienvenida a esta clase virtual. Chicos de sexto grado, el día de hoy estaremos trabajando con el tema de polígonos de su libro de actividades de la página 52 y 53. Ya. Página 5. Bien, entonces, estemos atentos, por favor, a la clase del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre lo que son los polígonos, ¿no? Y comencemos por dar una pequeña definición de lo que es un polígono. Un polígono en geometría es una figura geométrica plana. Importante esto. Ya. Recuerden, un polígono es una figura geométrica plana, ¿okay? Que está compuesta por una secuencia finita de segmentos consecutivos, pero que no son colineales. Porque si fuesen colineales, entonces estaríamos formando simplemente una línea recta, ¿ya? Y un polígono es una figura cerrada, por lo tanto esos segmentos no pueden ser colineales. Ya, gracias, veo a Luciano en la cámara, espero que ya me esté escuchando. Bien, entonces veamos por acá, porque tenemos una clasificación de los polígonos. Sí, lo veo. A ver, veamos para poderles explicar mejor. Miren, la clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican según su región, primera clasificación. Y pueden ser convexos o no convexos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Miren, quiero que observen los ángulos que tiene el convexo. Este ángulo de acá es un ángulo agudo, es decir, es un ángulo menor de 90 grados, ¿cierto? Igual acá, igual acá, igual acá. Los cuatro ángulos internos de este polígono son menores, son ángulos todos agudos, por lo tanto, podemos decir que es convexo. Es decir, no tengo un ángulo mayor a 180 grados en este polígono. Si ustedes tienen un polígono que todos sus ángulos son menores a 180 grados, usted puede decir entonces que ese polígono es convexo. Ahora observen este ángulo de acá. A ver, permítanme ir acá. ¿Ok? Observen este ángulo de acá, específicamente este ángulo aquí. Ahí yo tengo un ángulo Una que es cebolla. mayor a 180 grados. Y en ese caso, entonces, yo tengo que decir que esto es un polígono no convexo. ¿Y por qué será no convexo? Porque tiene un ángulo mayor, uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Por eso digo que entonces es convexo. Ahora bien, veamos ahora la clasificación según la medida de sus elementos. Pero ¿cuáles elementos específicamente vamos a trabajar? Vamos a clasificarlos según la medida de sus ángulos y la medida de sus lados. Si lo hacemos por la medida de sus ángulos, decimos que un polígono regular es equiángulo cuando todos los ángulos internos que se encuentran dentro de él son iguales. Fíjense que en esta figura todos los ángulos son iguales. Por esa razón, yo puedo decir que esto es un polígono regular equiángulo. Todos los ángulos internos son iguales. Ahora bien, cuando lo hago por la medida de sus lados, puedo decir que es un polígono regular equilátero, porque todos sus lados tienen la misma medida. Es decir, que si este lado mide 5 centímetros, pues este también mide 5, este mide 5, este mide 5, este mide 5 y este mide 5. Es decir, cada uno de sus lados mide 5 centímetros. Ya.
Bien, hasta el momento veo que tenemos 8 participantes. Se envió la invitación para 14 alumnos. Están faltando Ya, Dios. porque ingresen a la sala. Esperemos a que ellos Solucionando. ingresen. Mientras tanto, continuemos nosotros con nuestra explicación. Vamos a borrar un momento por acá lo que hemos hecho. Ahora, quiero que veamos la clasificación de los polígonos por sus lados, es decir, por el número de lados que tiene cada polígono. Si tiene 3 lados, lo llamamos triángulo, ¿no? Porque tengo acá el prefijo tri. Y le antecede ángulo. Lo que me quiere decir es que tengo 3 ángulos. Por eso se llama triángulo, ¿no? Ya. Luego tengo el que tiene 5 lados, que lo llamo pentágono. Pentágono. El que tiene 7 lados lo llamo hectágono. El que tiene 8 lo llamo octágono. El que tiene 9 lo llamo nonágono. El que tiene 10 lo llamo decágono. El que tiene 11, endecágono. El que tiene 12, dodecágono. Y el que tiene 20, hexágono. No entendí. A ver, repito, que por ahí escuché a alguien que no entendió. Vamos a repetir acá. Sí, pero dice que no escucha a nadie. Bien, repito entonces, decía que tengo polígonos de 3 lados que se llaman triángulo, de 5 lados pentágonos, de 7 lados hectágono, de 8 lados octágono, de 9 lados nonágono, de 10 decágono, de 11 endecágono, de 12 lados dodecágono y de 20 lados icoságono. Ya. Bien, ahora les voy a pedir que por favor, ahora sí, tengan a la mano su libro de actividades en la página 53. Su libro de actividades en la página 53. Porque vamos a trabajar con todos los ejercicios que aparecen allí en esa página, que son nivel 1 tenemos 1, 2, 3 ejercicios y nivel 2 tiene el ejercicio nivel 2 y asume el reto. Es decir, que los voy a ayudar a resolver 5 ejercicios. Veamos entonces. Primero, para resolver los ejercicios tenemos que ver algunas propiedades que se aplican a estos polígonos. Estas propiedades también las pueden observar en su libro de actividades en la página 52. Ya que lo tienen abierto, pueden observarlo allí. ¿Cuáles son estas propiedades? Las propiedades son las siguientes. Tengo suma de ángulos internos, pero quiero que vean la nomenclatura que utilizo, que es SI minúscula, ¿no? Suma de ángulos internos. ¿Y a qué va a ser igual esta suma de ángulos internos? Veamos acá. La suma de ángulos internos será igual a 180 multiplicado, es decir, multiplicado por la diferencia, es decir, una recta, del número de lados menos 2. Número de lados menos 2. ¿Okay? Entonces tengo suma de ángulos internos va a ser igual a 180 multiplicado por la diferencia del número de lados menos 2. Pero en los polígonos también tengo ángulos externos. Así como tengo ángulos internos, tengo ángulos externos. Y la suma de todos los ángulos externos de un polígono le tiene que dar 360 grados. Luego tenemos por acá el número de diagonales. Esto tiene que ver con las diagonales internas que se pueden trazar dentro de un polígono. Es decir, las líneas que usted puede cruzar de un vértice a otro. Todo eso es lo que llamamos diagonales. Y tienen también una formulita por acá. Me dice que el número de diagonales será igual al número de lados multiplicado por el número de lados menos 3
y todo dividido entre 2. ¿Por qué hago mención de estas tres fórmulas? Porque las vamos a utilizar para empezar a resolver nuestros ejercicios que vienen a continuación. Entonces acá tenemos el primer ejercicio, como les decía, acá les voy a mostrar para que veamos mejor. Miren, nivel 1, página 53, nivel 1, página 53. Y me dice, calcula la suma de los ángulos interiores de un dodecágono. Ojo acá, dodecágono. ¿Qué es un dodecágono? A ver, Kianis, ¿me puedes decir cuántos lados tiene un dodecágono? 12. 12. Muy bien, muy buena respuesta. Tiene 12 12. lados. Ahora, para calcular la suma de los ángulos internos, acabamos de ver una fórmula que me decía que era 180 multiplicado por la diferencia del número de lados, y ya yo sé aquí que el número de lados es 12, ¿verdad? Menos 2, es decir, que me va a quedar algo así. A ver, lo voy a escribir por acá. Me estaría quedando 180 que va a ser multiplicado por 12 menos 2, ¿no? Y cuando usted resuelve 12 menos 2 le da 10 y lo multiplica por 180. O sea que mi resultado tendría que ser 1800, ¿sí? Veamos si es así. Acá está. La resolución, acá la tengo. Les decía, el número de lados, 12, ¿verdad? Acá tengo la fórmula de la que hablaba. La fórmula de la suma de los ángulos internos. Aquí hice yo la sustitución, como se lo dice acá, 12 menos 2 me daba 10, y si multiplicaba 180 por 10 me daba 1800. Por tanto, la respuesta era que la suma de sus ángulos interiores es 1800 grados. ¿Por qué grados? Porque estamos hablando de ángulos. ¿Okay? Entonces, acá tengo la resolución y la respuesta del ejercicio número 1 del nivel 1 de la página 53. Préstenle realmente atención a la resolución de los ejercicios porque cuando finalicemos el video, esta transmisión la vamos a colocar en el canal del YouTube del colegio para que ustedes posteriormente la puedan buscar allí y sigan observando el video. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? No. El número 2 del libro de actividades. Dice, determina el nombre del polígono cuya suma de ángulos interiores es 900 grados. Fíjate que en esta oportunidad ya te da la suma de los ángulos interiores, ¿no? O sea que tengo que utilizar esa formulita de suma de ángulos interiores, que me decía que la suma de ángulos interiores era igual a 180, ¿sí? Multiplicado por n Buenas tardes, ¿qué página estamos? menos 2. La diapositiva te dice, hijo, página 53, libro de actividades, página 53, nivel 1. Como ya me están dando el ejercicio, ya me está dando la suma de los ángulos. Es decir, que yo tengo que sustituir esto que está acá. ¿Quién es? Lo voy a sustituir por el 900 que me están dando aquí. Y allí debo de empezar entonces a despejar esta fórmula para poderlo resolver. Veamos entonces la resolución, a ver si estoy en lo correcto. Y ahí está, lo que les decía, ¿no? Tengo la fórmula. Yo les decía que es la suma de ángulos internos, lo voy a sustituir por el 900. Miren, aquí está sustituido por 900.
va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2. Ahora, como yo necesito encontrarles el valor de n, porque es lo que me están pidiendo, este 180 que aparece acá pasa a este lado a dividir. 180 viene a dividir a 900 y me da 5. ¿Okay? De este lado me está quedando n menos 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Como yo quiero el valor de n, yo debo dejar la n sola. Entonces, el 2, que está de signo negativo, yo lo voy a pasar todo al otro lado, pero cambiándole el signo. Es decir, que va a pasar con signo positivo. Por lo tanto, cuando yo sumo 5 más 2, porque le he cambiado el signo, me da 7. Por lo tanto, el nombre del polígono, cuya suma de ángulos interiores es igual a 900, es un polígono que tiene 7 lados. Y al principio de la diapositiva nosotros clasificamos a los polígonos por sus lados, ¿cierto? ¿Y qué nombre le dimos al que tenía 7 lados? Lo llamamos hectágono. ¿Okay? Entonces, el polígono que me están pidiendo es un polígono que tiene 7 lados y que se llama hectágono. Permítanme un momento mostrar acá. Para que continuemos entonces con el siguiente ejercicio. Sí. Bien. Aquí seguimos en el nivel 1, ahora es el ejercicio número 3. Nivel 1, ejercicio número 3, me dice. Indica el nombre y la cantidad de diagonales que se puede trazar en un polígono, sabiendo que el número de sus lados más el número de sus ángulos es igual a 10. Bien, este dato acá es importante. Cuando me dice acá que es la suma de ellos dos es igual a 10, me están queriendo decir que la n de los lados más la n del número de ángulos es igual Se conectó Gadiel. a 10. Okay, entonces tengo que n más n es 10. Ahora, si n más n es 10, eso quiere decir que n, su valor es 5. ¿Sí? Pues si tengo 5 aquí más 5 aquí, me daría 10. Entonces es importante saber que el número de lados que tiene este polígono del cual me están hablando allí, tiene solamente n igual a 5, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Como me están pidiendo, me piden acá el número de diagonales. Hay una fórmula específica para el número de diagonales. Y esa fórmula me decía que era que el número de diagonales, lo vimos al principio, iba a ser igual a el número de lados multiplicado por el número de lados menos 3. Todo esto dividido entre 2. Y esta sería la fórmula que hay que utilizar para poder resolver este ejercicio. Entonces, veamos cómo nos queda. Voy a borrarles un momento acá para que lo podamos apreciar mejor. Nos quedan 10 minutos de transmisión. Tomemos eso en cuenta. Ya lo que nos quedan son 10 minutos. Pero ya lo que me faltan son 2 ejercicios también. Mira, acá está, ¿no? Entonces tengo un polígono, tiene n lados y n ángulos. Quiere decir que la suma de ellos dos me da 10. Por lo tanto, n vale 5. Ya eso lo expliqué yo al principio. Y aquí tengo la fórmula. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer con esta fórmula? Mira, donde está la n, tú vas a escribir 5. Entonces te queda, aquí está una n, coloca 5, y aquí está otra n, coloca 5, ¿no? Entonces tú dices aquí, 5 menos 3 me da 2.
Y digo, 5 por 2 me da 10. Y 10 dividido entre 2 me da 5, que lo tengo acá. Vamos, Por lo tanto, profesor, el espérate. polígono, el nombre del polígono es un pentágono. Ya lo sabíamos, porque sabíamos que el número de lados eran 5 lados. Y la figura geométrica que tiene 5 lados, o el polígono que tiene 5 lados, se llama pentágono. ¿Ya? Y en él Pero, se pueden profesor, trazar 5 diagonales, que fue la respuesta que obtuve acá de las diagonales. 5 diagonales. espérate. Bien, pasemos entonces ahora Ah, sorry. al siguiente ejercicio que tiene que ver con el nivel 2. Acá está, nivel 2, aquí te dice nivel 2, página 56. El ejercicio te dice, calcula la medida del ángulo interior de un polígono regular sabiendo que el número de diagonales trazadas desde un vértice es igual a 7. En este punto quiero recordarles algo. El video está siendo grabado, posteriormente lo podrán ver todos nuevamente en el canal de YouTube del colegio, para que puedan copiar de allí sus ejercicios, ¿sí? Y que para ustedes la tarea es únicamente los 3 ejercicios que están en su libro de actividades en la página 52. Digo todo esto por si se nos acaba el tiempo, ¿sí? Bien, leo de nuevo el ejercicio, me dice, calcula la medida del ángulo interior de un polígono regular sabiendo que el número de diagonales trazadas desde un vértice, ok, diagonales trazadas desde un vértice, te voy a explicar cómo es esto. Hay una fórmula específica para las diagonales que se trazan desde un vértice, y te lo voy a colocar por acá. Diagonales de un vértice será igual al número de lados, o sea, n, menos 3. Es importante que copien esta fórmula porque en la teoría no está esta fórmula. Lo primero que vimos no salía esta fórmula, ¿ok? Pero el ejercicio me lo está pidiendo. Entonces, por eso se la estoy colocando acá. Entonces, el número de diagonales de un vértice es n lados menos 3. Entonces, sabiendo esto, me está diciendo que el número de diagonales trazadas es 7. Entonces, yo voy a sustituir esto que está acá por 7. Sustituimos las diagonales del vértice por 7 y va a ser igual a n menos 3. Y ahora, este 3 que está acá, negativo, lo paso a este lado con signo cambiado, es decir, como positivo. ¿Y qué me va a quedar? Si yo sumo 7 más 3, me daría 10. Por lo tanto, el número de lados que tengo es 10. Tengo 10 lados. Eso es lo primero que tenía que determinar acá. A ver, déjenme ver por acá algo. Sigamos entonces. Acá está la solución. A ver, permítanme borrar esta parte para que podamos apreciarlo todo bien. Espero que hayan copiado ya esta fórmula, que era importante que... respuesta. Diagonales de un vértice igual a n menos 3. Importante que copien esta fórmula, por favor. Voy a proceder a borrar para que entonces veamos ya la solución del ejercicio completa. Espera, profe. Entonces tenemos. Profesor, este video va a ser subido a tu canal. Esta parte la habíamos hecho, sabíamos que n era 10, ¿no? Pero ¿qué te piden? La medida del ángulo interior de un polígono. Y para eso voy a utilizar otra fórmula que tengo acá. Ángulo interior, esta es la fórmula, mírala, ¿vale? Ángulo interior, 180 por n menos 2 entre n. Ya sabemos cuánto vale n, vale 10. Entonces aquí voy a tener 10 menos 2. ¿Y cuánto es 10 menos 2? 8. ¿Okay? Voy colocando eso por acá porque no sale. Cuando yo haga esta resta, aquí me va a dar
8, ¿cierto? Y aquí abajo tengo un 10, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Mira, fácil, yo cancelo este 0 con el 0 de acá. Por lo tanto, me está quedando 18 por 8. Y 18 por 8 es 144. Te repito entonces lo que hice. A ver, lo voy a borrar para hacerlo nuevamente y entiendas lo que yo acabo de hacer aquí. A ver. Okay. Uy. Te dije, la n valía 10. Acá está tu 10, ¿sí? Como aquí vale 10 menos 2 me da 8. Para simplificar, digo, este 0 que está acá se va con el 0 del 180. Y me está quedando solamente la multiplicación de 18 por 8. Y cuando yo multiplico ese 18 multiplicado por 8, me da este resultado de acá de 144. Por lo tanto, el ángulo interior del polígono regular mide 144 grados. Rápidamente voy a pasar al resto porque ya veo que lo que nos quedan son 3 minutos. Estamos en el resto que dice, si se sabe que la medida de uno de los ángulos externos de un polígono regular mide 18 grados, indica cuántas diagonales se puede trazar y el nombre de la polígono. Okay. Como me están hablando de los ángulos exteriores, nosotros vimos una formulita de ángulo exterior que me decía que el ángulo exterior, ¿verdad?, iba a ser igual a 360 grados, es decir, la suma de todos los ángulos exteriores era 360. Si yo quiero saber cuánto mide uno solo, yo tengo que dividir ese 360 entre el número de lados. Eso es lo que tengo que hacer. Entre el número de un ángulo, divido 360 entre un ángulo. Entonces, como me está diciendo que el ángulo mide, a ver que por acá casi no se ve, el ángulo mide 18 grados, ¿ya? Yo voy a dividir 360 entre el 18. Es decir, que aquí abajo iría 18 grados. Bien, veamos cómo nos quedaría el ejercicio. Acá está la solución. Espera, profe. Acá tengo la solución. Entonces, como les decía, déjenme borrar un momento acá, por favor. Debo de dividir, ¿no?, el 360 entre el ángulo que es 18. Miren, me da 20. Y después sencillamente aplico la fórmula del número de diagonales. Aquí está la fórmula. Cambio la n por el 20 y efectúo las operaciones. Bien, miren, el tiempo se nos agota. Les recuerdo la actividad de la página 52. Ya tienen también mi número de WhatsApp. Ahí está para cualquier consulta. Cuando se termine de realizar ustedes su tarea, me envían la foto de la tarea, bien sea a este número de WhatsApp o al correo que aparece acá. Bien, chicos, de verdad espero que haya sido de su agrado.